Entonces voy a hablar del PAP anal como técnica de tamizaje, un poco desde la mirada como matrona clínica de infectología. Esa es la hoja de ruta. Y bueno, para entender primero un poco acerca del VPH tenemos que hablar de las generalidades, ¿ya? Bueno, el VPH es de la familia Papillomavirinae. Este incluye muchos tipos de virus que afectan principalmente la piel y las mucosas, ¿ya? Es un virus que no tiene envoltura, tiene un ADN circular y que tiene una doble cadena, ¿ya? Y tiene un alto grado de tropismo celular. Esto significa que le encanta infectar células epiteliales y mucosas. Tenemos más de 200 tipos de VPH, pero los podemos dividir en dos grandes grupos, ¿ya? Los VPH de bajo riesgo, que los más comunes son los serotipos 6 y 11, que estos son los que causan mayoritariamente las verrugas genitales, verrugas vulgares, pero también tenemos los otros tipos que son los VPH de alto riesgo, ¿ya? Son los más comunes, serotipos 16 y 18. Y estos son los que nos dan el dolor de cabeza porque pueden causar a largo plazo un cáncer, ¿ya? Distintos tipos de cáncer. Cáncer anal, de pene, de vagina, orofaringio, ¿ya? Así que es un dolor de cabeza. Bueno, dentro del VPH vamos a tener una estructura, la cápside, y la cápside va a estar compuesta por dos proteínas. La L1, que es súper importante porque va a formar la cápside, y actualmente es importante en el tema de las vacunas que existen, ¿ya? Y también vamos a tener la proteína L2 que ayuda al ensamblaje del virus. Es importante también determinar que existen oncogenes virales dentro del VPH, ¿ya? Y estos oncogenes son los E6 y E7, y esto es lo que van a hacer es inhibir la proteína 53 y la proteína del retinoblastoma. ¿Qué quiere decir esto? Que al inhibirlos va a provocar una alteración en el ciclo de la célula, ¿ya? Y esto puede causar que la célula se empiece a dividir de forma descontrolada, y eso puede generar, por ejemplo, infecciones por VPH persistentes y que puedan desencadenar un cáncer, ¿ya? Bueno, es importante que también hablemos de la prevalencia global para entender el contexto del virus del papiloma, ¿ya? Yo creo que la mayor parte de los que estamos acá hemos escuchado esta frase, que el 80% de las personas sexualmente activas contraerán al menos una infección por VPH antes de los 45 años, ¿ya? ¿Qué se traduce esto? Que es la ITS más común en el mundo, ¿ya? Entonces, como matronas y matrones, tenemos que estar constantemente buscando esta ITS, explicándole a los usuarios de qué trata, cómo prevenirla, que existen las vacunas, ¿ya? Porque de verdad el 80% es una cifra bastante alta. Sabemos obviamente que de este 80%, obviamente la mayor parte de las personas que tienen una inmunidad que no está comprometida van a poder eliminar esta infección, ¿ya? Pero no así nuestras pacientes que viven con VIH. Obviamente se pueden generar persistencias y esto sí puede desencadenar en un cáncer, ¿ya? Entonces acá hay un gráfico que está basado en un metaanálisis de mujeres con citologías negativas, ¿ya? Y determina un poco la prevalencia que existe a nivel global, pero es un grupo bien acotado, ya que no está incluido en nuestra población de riesgo, que son las personas que viven con VIH, tampoco están incluidos los hombres que tienen sexo con hombres, transfemeninas, entonces es bien acotado, y es lo que ha pasado a lo largo de la historia, ya que siempre se ha estudiado el VPH desde la mirada de la mujer, ya, de las personas que viven con útero y que tienen un cuello del útero, ya, porque si bien el VPH es la cuarta causa más común de muertes en mujeres, entonces por eso todos los estudios han ido hacia estas políticas públicas como el tamizaje de la citología cervical, el tratarla a tiempo, etc., ¿ya? Pero podemos ver que al menos en las mujeres la prevalencia a nivel mundial llega como a un 11,7%. Obviamente en los países subdesarrollados es mucho mayor, ya puede llegar hasta un 35%. Pero más que nada para que tengamos la mirada como de forma general. Y ahora si desmenuzamos un poco estos datos, podemos ver que en hombres la prevalencia global puede llegar a 31%, ¿ya? Y si lo comparamos con las mujeres, la prevalencia global puede llegar al 10 al 15%, del 10 al 15%. Igual es harta la diferencia que hay, y esto es básicamente por las políticas públicas, ¿ya? O
sea, para las mujeres tenemos un tamizaje determinado de forma nacional, hay un GES por el cáncer cervicuterino, entonces tenemos más chances de poder detectar a tiempo y tratar a tiempo. No así obviamente en los hombres, en donde no existe un screening que está aprobado actualmente por la FDA y que nos diga, sí, vamos a empezar a tal edad, lo vamos a hacer cada cierto tiempo y vamos a hacer tal cosa si es que sale positivo. Entonces, por eso que la prevalencia es mucho más alta en hombres, ¿ya? Bueno, del 31%, sabemos que también un 21% corresponde a VPH de alto riesgo, ¿ya? La mayor parte con genotipos 16. Y de las mujeres es un 32% de los que corresponden a VPH de alto riesgo. En hombres se ha estimado que al año 2019 hubieron 70.000 casos de cáncer, ¿ya? Y estos cánceres son asociados obviamente al VPH, ¿ya? Pueden ir desde cáncer de pene, de ano y orofaringios. Al año 2019 en mujeres se estimaron al menos 620.000 casos de cáncer y de estos 350.000 mujeres murieron al menos por cáncer cervicuterino, ¿ya? Igual es una cifra bastante alta y es por eso porque las políticas públicas siempre apuntaron a las mujeres como tal. Bueno, es importante que cuando hablamos de VPH hablemos de la prevención, ¿ya? Y esto es súper importante, el sentarse con nuestros usuarios, explicarles de qué trata esto, cómo lo podemos prevenir, que existen las vacunas, ya, sobre todo por el Programa Nacional de Inmunizaciones, que nuestros usuarios están incluidos, ¿ya? Si bien hasta cierta edad, pero informarles, o sea, si es que no se han vacunado, tratar de reforzar esta indicación, tratar de reforzar el uso de métodos de barrera, también tener esta conversación con el usuario y que podamos darnos el tiempo. Yo sé que a veces en el poli tenemos súper poco tiempo para poder hacer una consejería completa como quisiéramos, pero esa consejería sí puede cambiar la conducta del usuario después, ¿ya? Entonces, de prevención secundaria también es importante, obviamente, ofrecer la citología, informarle a nuestras pacientes que viven con útero que la citología cervical se debe hacer cada un año, que sabemos que en APS obviamente tienen estimado que es cada 3 años, pero claro, en las personas que viven con VIH debería hacerse un screening mucho más acotado, ¿ya? Y obviamente la prevención terciaria sería el tratar como tal las lesiones. Ya. En cuanto a la patogénesis, no voy a ahondar mucho, pero es importante que sepamos que esto ocurre en etapas, ¿ya? No es algo que pase de un día a otro. Entonces, el desarrollo del cáncer asociado al VPH tiene que ocurrir primero una infección por el VPH, ¿ya? Y esta infección por el VPH, obviamente, si está, tenemos un serotipo que es 16-18, que va a ser cancerígeno, vamos a tener riesgos de infecciones persistentes, sobre todo en las personas que viven con VIH, ¿ya? Luego de esto debería pasar a una lesión precursora de bajo grado, un NIE 1, luego una de alto grado que puede ser un NIE 2 o 3 y llegar hasta un carcinoma invasor, ¿ya? Pero obviamente en personas inmunocomprometidas esto se puede dar en menos tiempo que alguien con una inmunidad intacta, ¿ya? Ya. Entonces, cáncer anal en personas que viven con VIH. Bueno, los cánceres asociados al VPH sabemos que se presentan con mayor frecuencia en personas VIH que en la población general, ¿ya? Tienen un riesgo bastante elevado, ¿ya? 80 veces más probabilidad de poder desarrollar un cáncer, y en hombres que tienen sexo con hombres que viven con VIH, como ven acá en el gráfico, se puede ver una incidencia de 131 casos por 100.000 personas al año, ¿ya? Esto quiere decir que 1 de cada 10 hombres que tienen sexo con hombres que viven con VIH pueden desarrollar un cáncer anal. Así que es súper clave la detección precoz y el tratamiento, ¿ya? Sobre todo ahora en la era de estas terapias nuevas que tenemos, obviamente la expectativa de vida de nuestros pacientes se alarga y tenemos que empezar a buscar las otras patologías que pueden concomitar. Entonces, ¿a quiénes vamos a pesquisar? Bueno, a nuestra población de riesgo, ¿ya? Las personas que viven con VIH, hombres que tienen sexo con hombres, transfemeninos, mujeres que viven con VIH con antecedentes de cáncer vulvar o líderes de alto grado, pueden ser candidatos a iniciar un screening de citología anal, ¿ya? Es súper importante que si tenemos la oportunidad de sentarnos con nuestros pacientes y explicarles de qué trata esto,
que evaluemos en cada control las sintomatologías sugerentes, ya las banderas rojas que existen para el cáncer anal. Dentro de estas, bueno, las masas o nódulos palpables, tenesmo rectal, el prurito, la rectorragia, el dolor, esto no es fisiológico, ¿ya? Y esto nos tiene que alertar a que algo está pasando y que tenemos que ir a buscar qué está sucediendo, ¿ya? Otra de las cosas súper importantes obviamente es inspeccionar a nuestros pacientes, ya examinarlos. Reitero, sé que el tiempo es súper corto muchas veces, pero tenemos que tomarnos ese tiempo para poder cambiar quizá el camino de este paciente. Lo otro también que sale mucho en las guías es iniciar con el examen digital rectal o el tacto rectal, idealmente de forma anual, en personas de 35 años o más, ¿ya? O SOS si estamos ante alguna bandera roja, ¿ya? Y esto es súper importante que lo hablemos con el equipo médico, ¿ya? No todos los médicos hacen tacto rectal, sabemos que igual el tiempo que tienen para poder ver a nuestros pacientes es bastante acotado, pero al día de hoy igual nuestros pacientes que viven con VIH, la mayor parte del tiempo, o la mayoría, está indetectable, tienen un buen control, entonces quizás se podría tomar el tiempo de realizar este tacto rectal por lo menos una vez al año, ¿ya? Porque sí podríamos detectar ciertas anomalías. Bueno, realizar la consejería antitabéquica correspondiente, al menos en nuestra población, es una población que fuma demasiado, ¿ya? Así que tratar también ahí de sentarse y hacer esta consejería sería lo ideal. Y bueno, esto es súper controversial, lo de la citología anal desde el diagnóstico cada un año, ¿ya? Hay distinta evidencia, hay evidencias que dicen no, empezar a realizarla desde los 35, desde los 40, otros lo asemejan como a la citología cervical, de empezar a hacerla desde el diagnóstico. Lo ideal sería como evaluarlo según los factores de riesgo del paciente, ¿ya? O sea, si es una persona que tiene múltiples parejas sexuales, que tiene relaciones sexuales anales penetrativas, que vemos que tiene alguna bandera roja, quizás sería lo ideal empezar a realizar el tamizaje, ¿ya? Al menos en el barro flujo lo hacemos desde el diagnóstico cada un año. Ya, entonces, ¿qué es la citología anal? Bueno, es el método de screening para las neoplasias intraepiteliales anales. Es como muy parecido a la citología cervical en cómo se procesa y se realiza, ¿ya? Tiene una sensibilidad similar a la de la citología cervical. Puede llegar a un 81%, ¿ya? Lo cual es bastante bueno. En lo que se cae es en la especificidad, ¿ya? Así que podemos tener tasas de falsos positivos, ¿ya? Y ese es como el talón de Aquiles de la citología. Por eso es importante saber tener un buen flujograma de cómo vamos a seguir si es que tenemos una citología positiva, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? En realidad son insumos que probablemente todos tenemos en nuestros hospitales, ¿ya? Que sería un citograch, un citofijador y una placa. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Primero haciendo una anamnesis, ¿ya? En esta anamnesis la idea es detectar todos los factores de riesgo del usuario. Determinar si, por ejemplo, tiene también la conciencia de que le hayan entregado en la ventanilla cuáles son las indicaciones previas a realizarse esta citología, ¿ya? Al menos en el barro flujo, cada vez que los pacientes van a inscribirse para poder hacerse la citología, se les entrega un papelito con todas las condiciones previas que deben seguir. Por ejemplo, no tener relaciones sexuales por lo menos 24 horas antes, no aplicarse ningún tipo de crema o enema, no tener tampoco, por ejemplo, no sé, ninguna infección cursando ya, porque todo esto podría afectar el procesamiento de la muestra y podría dar una muestra inadecuada. Entonces, una vez que hacemos la anamnesis, le explicamos al usuario de qué trata el examen, cómo se va a realizar. La idea es posicionar al usuario ante cúbito lateral, ya en posición fetal. Una vez realizado esto, vamos a inspeccionar. Ya acá es súper importante que como matronas conozcamos qué es lo fisiológico, qué es lo que no debería estar ahí y qué nos tiene que alertar, ¿ya? Y una vez que vemos que está todo ok, vamos a proceder a realizar el examen, ¿ya? Es súper importante que si visualizan que el paciente está con alguna proctitis, alguna vesícula, alguna infección de ITS,
vamos a diferir el examen porque pudiese alterar esta ITS el resultado de la muestra también, ¿ya? Así que ahí derivan a los meses. Entonces, el CITO-BRACH se va a posicionar entre 3 a 4 centímetros del borde anal, ¿ya? La idea de esto es llegar a la zona de transformación anal, ¿ya? Que es un símil a la zona de transformación del cuello del útero, que es donde están todas estas células que tienen una alta actividad y que al VPH le encanta infectar en esos lugares. Entonces, vamos a llegar a esta zona de transformación y lo que vamos a empezar a hacer con el CITO-BRACH es girar, ¿ya? Y la idea es como abarcar todas las paredes anales para sacar la mayor parte de la muestra. Yo lo giro como unas 3 o 4 veces para sacar la mayor cantidad de muestra y luego se va a retirar girando el CITO-BRACH, ¿ya? Una vez que se retira, se deposita la muestra en la placa y se debe fijar con el CITO fijador. Y eso es todo, ya es súper fácil. Igual requiere su técnica. A mí me pasaba que al principio todas las muestras me salían inadecuadas porque no llegaba al lugar necesario, o a veces los pacientes están súper tensos y eso también puede afectar como que salga la cantidad suficiente de muestra, ¿ya? Pero en realidad es súper fácil y no tiene como una técnica mucho más allá. Ya, los resultados en realidad son súper parecidos a la de una citología cervical. Van a haber negativos para células neoplásicas, los LIE de bajo grado, de alto grado y los ASCUS, que son los fenotípicos. Que es importante saber qué vamos a hacer con estos resultados positivos. ¿Ya? Lo ideal sería tener un buen flujograma en el hospital, ya al menos en el barro flujo sabemos que ante un resultado positivo vamos a derivar al coloproctólogo, ¿ya? Porque, bueno, la evidencia dice que una vez que este resultado da positivo, se debe hacer una anoscopía de alta resolución, ya así es como nuestro gold standard. Pero ¿qué pasa? Es el gold standard, pero no está en ningún hospital público, ya, y de hecho está como en una clínica privada, pero debe ser carísimo. Sin embargo, hay alternativas, ya la evidencia dice que a pesar de no tener una anoscopía de alta resolución, se pudiese también continuar realizando el tacto rectal, evaluar la sintomatología del paciente y hacer una anoscopía estándar. Y con esto igual podemos tener alternativas como de tratamiento y de evaluación. Así que, en teoría, la anoscopía de alta resolución no nos tiene como que frenar para poder continuar realizando el tamizaje. Ya. Traigo unos casos clínicos, que en realidad no es como para que pensemos mucho, sino que para que vean cuáles son las conductas que se han tomado frente a algunos pacientes. Entonces, este es un hombre de 28 años, colombiano, VIH diagnosticado en Colombia en enero del 2023, en etapa A3. Dentro de sus exámenes, los últimos estaban indetectables y con unos CD4 de 287. De sus antecedentes relevantes, tuvo una sífilis tratada hace un año y venía con un NIE1 anal, pero diagnosticado en Colombia, ya sin seguimiento porque después el paciente emigró a Chile. Fue evaluado por matrona, por mí, en diciembre del 2023, cuando le hice el ingreso. Y además le hice la citología anal. Al examen físico, que obviamente lo hice súper exhaustivo por este antecedente de un NIE1 anal, no se veía ninguna alteración. Al mes después, porque eso es más o menos lo que demora en estar el resultado desde anatomía patológica, rescaté la citología. Y como se ve ahí, está positiva para células neoplásicas, acá un LIE de alto grado, NIE2 y NIE3, ¿ya? ¿Qué fue lo que hice? Obviamente llamé al paciente, le expliqué el resultado, lo cité y lo derivé a coloproctología, ¿ya? En noviembre del 2024 recién lo evaluaron, ya se demoran harto porque hay listas de espera, ya pese a que quizás nuestros pacientes sí son prioritarios, no se puede saltar la lista de espera, ¿ya? Así que por lo menos igual lo evaluaron y en esa evaluación lo vio cirugía digestiva baja o coloproctología. ¿Qué hizo el coloproctólogo? Un tacto rectal en donde detectó pequeñas lesiones condilomatosas palpables. Se visualizó también una lesión posterior con cambio de coloración sospechosa. Yo no vi nada de eso cuando lo evalué, ¿ya? Así que un punto para el tacto rectal también. A la anoscopía evaluó condilomas y lesiones planas blanquecinas a lo largo de todo el canal anal y determinó que había una tumoración anal. Le indicaron exploración bajo anestesia
Porque claro, como no tenemos acceso a la endoscopía de alta resolución, que para que lo piensen es como un símil a la colposcopía, que se ve como con, se puede visualizar bien el canal anal y desde ahí se pueden tomar muestras para biopsia. En este caso, como no lo hay, tienen que hacer una exploración bajo anestesia. Y entonces se determinó un seguimiento por coloproctología para estudio y posible resección de la lesión sospechosa. O sea, cosas que yo no vi a mi simple inspección, ¿ya? Entonces, sí fue bueno empezar un tamizaje con esta persona, ¿ya? Porque pudimos detectar esta tumulación. Y acá hay otro. Bueno, este es un paciente, hombre de 42 años, chileno. Los siguientes diagnósticos eran VIH, diagnosticado en el 2010, coinfectado con hepatitis B, sífilis tratada, policonsumo de sustancias, pasta base, alcohol, tabaquismo y un caso social porque era un paciente en situación calle, tenía cero red de apoyo. Dentro de su antecedente importante destacaba una cirugía por resección de condilomas perianales en el año 2000. Este paciente era un reingreso, ya había abandonado terapia hace un año y llegó de forma espontánea a la unidad y ahí lo agarré y lo reingresé. Los últimos exámenes que tenía era del 2022, una carga viral en 157.000 y un CD4 en 215. Ya hay una carga viral de hepatitis B por la nube. Entonces, reingresó conmigo luego de abandonar tarde hace un año. A la anamnesis me refería a una masa en la zona perianal sangrante que le generaba mucha molestia al caminar, al defecar y en ocasiones prurito y dolor. Obviamente, ante todo esto lo examiné y me encontré con una lesión horrible. Yo creo que es la lesión más fea que he visto en mi vida. Era una lesión verrucosa, exofítica, de unos 6 centímetros de diámetro, que estaba fija en la mucosa anal y muy dolorosa la palpación. Era como un condiloma acuminado anal gigante, ¿ya? Y esto se llama, o sea, para mí era una observación de un tumor de Buchkel-Lowenstein, ¿ya? ¿Qué hice? Obviamente llamé al tiro a coloproctología, a la jefa de centro, y le pedí una hora prioritaria. Me la dieron afortunadamente y aproveché también de tomar al tiro la citología anal. Y también obviamente todas las cosas que uno hace en un reingreso de VIH, derivar al infectólogo, solicitar evaluaciones. Al mes después rescaté el resultado de la citología y estaba positiva para células neoplásicas, era un LIE de bajo grado. Estos tumores están ocasionados la mayor parte del tiempo por el serotipo CD11, ya que si bien sabemos que no son cancerígenos, igual podría haber estado infectado con algún otro tipo de serotipo. ¿Qué pasó después? Lamentablemente el usuario no fue a ninguna cita más, ¿ya? Por sus antecedentes, su policonsumo, su falta de redes de apoyo, lamentablemente lo perdí, o sea, no lo pude encontrar más, se mantuvo inubicable, y ese es como nuestro talón de Aquiles, porque no sabemos qué pasa con los pacientes una vez que salen del hospital. O sea, yo puedo hacer muchas cosas en la consulta, pero ya luego me quedo sin otras herramientas para poder continuar ubicándolo, ¿ya? Ese era el tumor. No es mi foto, pero era muy parecido, ¿ya? Generaba mucha molestia al caminar, generaba una mucosidad también y un olor muy feo, y obviamente para el paciente era súper molesto, ¿ya? Probablemente al día de hoy esto haya crecido mucho más. Bueno, y los resultados del Barros-Glucón. Esto es desde el 2023 aprox, desde mayo. Al día de hoy se han hecho 384 citologías anales, ¿ya? Un 61% de estas han dado negativas, ya lo cual es bastante bueno. Sin embargo, un 24% de las muestras estaban alteradas, que las alteradas vamos a definirlas como el frotis atípico, las lesiones de bajo grado y de alto grado, ¿ya? Quizá un 24% suene bajo, pero igual es relevante para nuestros pacientes que viven con VIH porque sabemos que estas sí pueden causar a largo plazo un cáncer anal, ¿ya? Así que si bien se ve chiquito, pero no. Y bueno, el 14,1% de las muestras estaban inadecuadas, ya que igual es un porcentaje medio alto y esto puede pasar por distintas cosas, ¿ya? Por ejemplo, que al yo tomar la muestra, esta salga contaminada con muestras fecales, o que el paciente justo haya estado cursando con alguna proctitis, o que justo ese día me levanté y me salieron mal toda la citología. Hay varias cosas que pueden pasar, ¿ya? Son operadores dependientes, pero también hay algunas causas propias del paciente. Entonces, mis recomendaciones es obviamente educar a los usuarios, que es nuestro grupo de riesgo, ¿ya?
contarles de qué trata el VPH, cómo lo podemos prevenir, seguir hinchando con que se administren las vacunas, ofrecer alternativas también, indicarles que existe la citología anal, que existe la citología cervical, cada cuánto se recomienda hacer, y obviamente realizar una detección precoz, ¿ya? Inspeccionar a todos nuestros pacientes, aunque no tengamos tiempo, citarlos de nuevo otro día, hacerles esa inspección, sobre todo si hay banderas rojas que nos cuentan, ¿ya? Y obviamente capacitarlos, ¿ya? Si en alguno de sus centros no existe este screening, en el Barros Luco felices de que vayan y se capaciten y podamos enseñarles cómo se realiza, ¿ya? Si bien ahora ya no estoy en infectología, me tomo la potestad de igual yo ir y enseñarles, como no tengo problema. Así que eso, muchas gracias.